primero, bienvenidos a todos para esta última charla formativa. Hoy vamos a hablar sobre todo de fotografía y soledad. Y he estructurado un poco la charla en dos líneas. Uno, la línea del fotógrafo solitario, es decir, lo importante que es saber salir a fotografiar, y aquí es una pregunta que lanzo al aire para vosotros y que la vais pensando, y si queréis después me la contestáis al final de la charla, que es el si vosotros normalmente vais a fotografiar solos o no, ¿ok? Mm, Pensároslo o analizar un poco el beneficio que os puede traer el fotografiar solo. Y hoy un poco, diríamos, la primera parte de la charla va sobre esto, sobre la importancia de salir a fotografiar solos. No lo hace mucha gente. Últimamente hay una moda y hay una tendencia en los photowalks e incluso talleres que yo propiamente hago. Pero bueno, en mis talleres, por ejemplo, ahora he hecho un taller en Santes Marí de la Mer sobre el mundo gitano. Siempre comienzo el taller diciéndoles que quiero que vayan solos a fotografiar, que se pierdan por los lugares, que después quedamos en otro lugar, pero es importante que el fotógrafo sepa estar solo, ¿no? Y por eso un poco hice esta propuesta de charla, que espero que nos vaya bien a todos y que os vaya bien a vosotros también. A partir de aquí entraremos en una fase, diríamos, diferente de la charla, en donde os he escogido tres, cuatro fotógrafos que nos fotografían la soledad. Son miradas totalmente diferentes. Finalmente, pues acabaremos con una batería también de despedida de fotos mías en donde he interpretado, y a ver si acierto, ¿no?, con vosotros, la soledad. A ver si estas fotos de un cúmulo, ¿sabes? Una selección de fotos mías de varios viajes, pues os transmiten esa soledad. Y después, otra vez, os invito a que después de esta charla penséis sobre todo en cuántas fotografías os transmiten soledad y en cuántas imágenes tenéis que os transmiten esta sensación. Seguramente que tendréis muchas y muchas no os habréis dado cuenta, y por eso yo creo que esta charla va a ser interesante porque os hará volver un poco a vuestro archivo fotográfico y os hará volver también y a pensar en lo importante primero de saber fotografiar, diríamos, una emoción, en este caso la soledad, ¿no? Digo la soledad como como estábamos diciendo antes, el sentido del humor, ¿no? O sea, creo que el fotografiar emociones es una de las cosas que los fotógrafos hemos de ir asimilando, y sabemos un poco que al espectador siempre le llega mucho mejor el retrato o la imagen de la emoción que no una fotografía que no nos diga nada. Passa Clar, bé, fotografiar emocions, no? Tot en general. tot en general, sí. Mm, Vale, vale. Sempre, sempre és una qüestió que jo crec que defineix molt bé el fotògraf, i ens defineix a tots com a persones, no? I aleshores, quan tu fotografies una emoció, estàs parlant de tu mateixa o de vosaltres mateixos. I no és fàcil, no? Perquè has de gestionar molt i conèixer primer a tu mateix per saber transmetre el que tu vols transmetre a l'espectador. I aquí és on molts fotògrafs, diríem, no professionals, no? Però tots intentem transmetre, però quan transmetem emocions normalment arribem a la gent. I les Vale, vale. emocions es poden ser... Hi ha moltes tècniques, eh? Vale, anem a començar, vamos a empezar. En... Estas fotos que os pongo son fotografías mías, ¿ok? Y diríamos, os hacen entender el porqué de la fotografía solitaria. Son fotos que he escogido en momentos en los cuales yo he ido a fotografiar solo. Y como digo aquí, en el mundo de la fotografía se puede trabajar de muchas formas. En la soledad es una de las mejores formas de hacerlo, porque primero evitas distracciones, estás pendiente de todo lo que te rodea y tienes la posibilidad de encontrar la foto que todos estamos buscando desde que la vimos
en nuestra cabeza hasta que después la realizas, ¿no? Salir solo nos provoca hacer fotos y pueda que no sea de lo más divertido, esto es verdad, porque necesitamos a veces hablar con alguien, pero sí que como fotógrafos nos mejora a todos muchísimo, ¿eh? O sea, es real. Una de las cosas que yo siempre valoro de fotografía solo es la concentración. ¿Ok? Y esto es básico para fotografiar. Hay muchas fotografías que veo de participantes o alumnos o incluso cuando están conmigo en talleres y la concentración es uno de los elementos que más nos define al fotógrafo porque necesitas estar constantemente mirando. Esta foto que os enseñó es un día de nieve paseando por las montañas en los Pirineos y de repente te fijas en estas rollo constelaciones que tenemos aquí, ¿sabes? Provocadas por el aire y la nieve. Y entonces es cuando de repente digo, wow, ¿no? Bajas la cámara, buscas la luz, bajas el ángulo. eh, en- Cuando hablo de concentración, es exactamente esto, ¿no? Lo que pido, que veáis esas cosas que os den, que os toquen, diríamos, el corazón o las emociones como decíamos antes, y hagan que os concentréis sin estar pendientes de que alguien te está esperando, de que tu perro se ha ido a ladrar al otro lado del valle, de que el coche lo has dejado mal aparcado, ¿me entendéis? Es cuando te deshaces de todo esto y estáis completamente solos, es cuando os fijáis en detalles como el que estáis viendo aquí, ¿no? Está Entonces, aparte de apretar el botón, el estar solo nos hace, diríamos, sentir mucho más lo que tenemos que percibir, ¿no? Y por eso hablo de soledad. Esa es otra imagen que hice yéndome a seguir un pastor, es uno de los últimos pastores que quedaban en el Pirineo, quedan muy pocos. Ahora, por suerte, se ha rehabilitado con gente joven, sobre todo mujeres que son pastoras, pero bueno, no tiene nada que ver aquí. Lo que siento es que siguiendo a este hombre, que se me iba, me quedé solo y de repente había estos dos perros, los mastís, que me estaban siguiendo. A mí me habían dicho que eran peligrosos, pero los iba tratando con mucho cuidado. Y logré hacer esta foto también, a base de concentración, a base de que estábamos ellos dos solos y yo, ¿me entendéis? No había ninguna persona que los distrayese en aquel momento. Y entonces esta fotografía la pude hacer en un diálogo, diríamos, entre ellos y yo, sin que nadie más no, estuviese por el lado, ¿no? Son momentos en los cuales un fotógrafo crece. Crecemos cuando caminamos solo y hacemos fotografías, crecemos como fotógrafos, crecemos en pensar que esta fotografía puede ser el inicio de un proyecto, puede ser el inicio de una exposición, puede ser el inicio bueno, de un festival, ¿no? O sea, cualquier fotografía que a veces hacemos son inicios de muchas cosas, ¿no? Y entonces estas fotografías normalmente salen mucho dentro, por eso es importante, como dice aquí, cuando fotografías solo eres dueño de tu tiempo, no tienes que dar explicaciones, puedes esperar todas las horas que necesites para hacer la fotografía o incluso darte el gusto de no hacer un disparo, sino limitarte a mirar, que es una de las cosas que también si vamos acompañados no nos da el tiempo de mirar o de observar. Y entonces, ostras, no sé si os pasa, ¿no? Pero cuando salís a fotografiar solo tenéis todo ese momento, pues un poco la imagen que estáis viendo también, otra vez una imagen que la hice, bueno, hace relativamente poco y el poder, el caminar por las montañas solo, pues provoca que pueda ir, sentarme eh, rato mirando un poco las líneas, mirando las luces, mirando el horizonte y componer, diríamos, una imagen
que no está hecha de aquí que te cojo y aquí te mato, o no está hecha desde un coche rápida, sino que está hecha pues pensando en todas las líneas, en las luces, en los grises también, en... Bueno, se nota cuando tú ves una foto que está pensada si ha habido una concentración detrás o no, ¿no? Aquí me refiero en el tema de la soledad. Ser buen fotógrafo es duro. Hay que saber estar solo para hacer lo que uno quiere realmente. Y como muchos de vosotros, como no queréis llegar tampoco, ni hace falta, siempre, a veces, si no estás solo, podéis salir por la mañana bien pronto y volver al desayuno o incluso en las horas de comer, ¿no? Esto lo digo porque siempre, a veces viajamos y no tenemos la pareja o el amigo que nos acompaña y a veces, pues a mí me ha pasado que el tener que decir, bueno, pues quiero estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 solo y fotografiar. Me ha pasado sobre todo en trabajo, ¿ok? Porque he trabajado para muchas revistas y a veces íbamos con grupos de fotógrafos o con grupos de periodistas. Y entonces es cuando me levantaba a las 7 de la mañana y iba a hacer fotos. O sin ir más lejos, hace 2 semanas en Santes Marís de la Mer, en ese taller de foto que hice, había 3 o 4 fotógrafos que se levantaban a las 7 de la mañana y antes de ir con el grupo y decidir un poco hacia dónde íbamos, ellos se levantaban y hacían fotos solos. Quiero decir que no es un mal consejo el de levantarse pronto e irse solo. Eh, bueno, vosotros los que tenéis perros, os toca muchas veces sacar a pasear el perro en horas de la mañana, en donde todo está muy tranquilo, o en horas de la noche, ¿no? Porque los perros necesitan ir a hacer sus cosas y a veces la hora no es la que tú quieres, pero tienes que hacerlo, ¿no? Sacarlo. Con lo cual, buscar esos momentos de soledad nos ayuda mucho. Esta es una foto que hice en un pueblo de la montaña que ahora es muy famoso, que se llama Tor. Y este pueblo yo iba desde pequeño y he hecho algunos talleres de foto ahí. Y esta fotografía que veis es producto también de una travesía que hago a pie bastantes veces solo y conozco muy bien todas las luces. Esto también nos pasa, ¿no? Que el hecho de fotografiar en soledad nos hace mirar mucho mejor las luces, arriesgarnos mucho más en una fotografía. Esta es una fotografía que yo la encuentro arriesgada porque dejas que toda la luz entre en el objetivo y no estás ahí agobiado de que hay una burbuja dentro, no. O sea, y esta entrada de luz dentro del objetivo pues provoca una sensación, una emoción, una manera de mirar también, ¿no? Dicho esto, un poco del consejo que os hago de fotografiar en la soledad, vamos a entrar ahora en diferentes miradas de diferentes fotógrafos. Entre ellos, son fotógrafos que son desconocidos, por eso me gusta hacer estas charlas, porque cuando busco un poco el cómo estructurarla, me interesa sobre todo la mirada de fotógrafos no tan conocidos que siempre están ahí y el poder, gracias a vosotros y gracias a las charlas, descubrir otras miradas, yo creo que es un gran qué en estas charlas, ¿no? Aquí descubrimos a Alan Scaler, un tío que me ha flipado también, cómo conduce la soledad primero y después por qué técnicamente cómo la utiliza, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a analizar. Él es un fotógrafo londinense y nos transporta a una sensación y sentimiento de soledad, individualidad y vacío. Su fotografía se caracteriza sobre todo por ser muy geométrica y con un alto contraste e incluso surrealista, ¿no? Fijaros un poco en el por qué esta fotografía geométrica ayuda. Tenemos un contraste de luces grandiosos, es decir, juega mucho el fotógrafo con el claroscuro, y ahí donde está la zona clara, pues pone, diríamos, en énfasis al personaje que nosotros dirigimos la mirada, ¿me entendéis? Entonces aquí es como si hubiese, como si fuese un teatro, ¿ok? Es una luz natural, pero fijaros, es como si la luz del teatro iluminase
a esta persona y entrase ahí y ahí colocas a esta persona, ¿no? Y entonces la sensación de soledad es mucho más grande, mucho más grande, igual que aquí. Para llegar a transmitir estas sensaciones, su fotografía está basada en grandes contrastes entre luces, es un poco lo que he dicho, con lo cual se va acrecentando la utilización del blanco y negro y aquello que él quiere sea el protagonismo está súper debajo del foco de la luz. Aparte de esto, fijaos también en los encuadres, ¿eh? O sea, cómo incluye en sus protagonistas el tema de la arquitectura, con la composición, evidentemente siempre desde ángulos muy diferentes, un poco utilizados, nunca estamos a la altura de los ojos, venimos de aquí, y siempre son ángulos, diríamos, apartados, y fijaros, diríamos, este ángulo sí, este es mucho más normal en nuestra vida, pero este ángulo me fascina, eh, me encanta la geometría que aplica encima de los personajes, y después fijaros en esta imagen también de soledad también, pero que bien trabajada. Ujú, Desde dónde está hecha, evidentemente son lugares donde nos podemos meter debajo, pero esta búsqueda, diríamos, de sensaciones o emociones, como decíamos antes, son las que ujú, me parecen realmente interesantes, ¿ok? Aquí hay una mirada, aquí hay una composición, aquí detrás hay buscar un efecto interesante en esto y es un poco donde quiero que pongáis la mirada en este aspecto, ¿eh? La soledad también se puede transmitir a través no de acercamiento a los personajes, sino abriendo mucho más el plano, buscando sobre todo esos paisajes y luces. Fijaros, la luz otra vez que ilumina al personaje es una característica habitual en la mirada de este fotógrafo y, y cuando hablamos de esa marca que cada uno de vosotros tenéis que imprimir en vuestra mirada, todo influye, ¿ok? La luz, estos pequeños detalles que estamos viendo de iluminación en los personajes son los que marcan sobre todo la mirada del fotógrafo, la mirada de la persona que hay detrás, el humor, el estado de ánimo, o sea, todo esto se ve muy bien. Y, y otra vez es una sensación de soledad, ¿no? De inmensa soledad. La soledad no quiere decir muchas veces que, bueno, siempre hablamos, ¿no? De que mm, la soledad a veces no puedes estar muy bien acompañado y sentirte solo, o puedes estar solo y estar muy bien contigo mismo y no sentirte nada solo, ¿no? Entonces, la soledad yo la interpreto a veces en fotografías también como estas, en donde hay un grupo de gente en donde prácticamente nadie interacciona entre ellos y después hay un juego de sombras aquí súper interesante, ¿no? Que nos hace viajar a través de los personajes cada uno. Mm, Vamos viendo un poco, conociendo la obra de este personaje. Diríamos que quizás las primeras fotos en lo que es soledad y sensaciones nos ha ido muy bien en el tema de composiciones, eh, eh, pero también es bueno un poco quizás que vayamos viendo cómo va interpretando, ¿no? El fotógrafo. Fijaros que los negros son puros negros y los blancos también. Prácticamente los grises desaparecen, ¿no? Son fotos muy contrastadas, que esto hace un poco que la sensación tanto de soledad como em, impere, diríamos, en la fotografía. Bueno, cambiamos de registro, ahora vamos a hacer como un como un poco de aire, ¿no? Y nos adentramos en otro fotógrafo que no conocía, que me ha resultado de una capacidad muy cinematográfica, hay que decirlo, y ujú. en donde la iluminación también tiene un grado importante para transmitir esa soledad fotográfica de los personajes que él está transmitiendo, ¿no? He iniciado un poco
con esta fotografía, esta imagen, esas luces que entran por la ventana y este posado de esta mujer en medio de estas plantas, pero me gusta más cuando la obra de este fotógrafo, cuando sale sobre todo al exterior, ¿ok? Y recrea imágenes que son únicas, con una intensidad de colores, de reflejos, de calima, que diría que provoca una atmósfera que a veces son como de ensueño y a veces otras son como de pesadilla, ¿no? Eh, Todas estas sensaciones que nos transmite este fotógrafo están muy bien trabajadas desde el punto de vista visual, porque ostras, es como una escena de una película americana, diríamos aquí, ¿no? La lluvia la podemos percibir, la sensación de soledad del personaje con la puerta abierta Mm. también nos induce un poco a que está solo, que no puede continuar, no sé. Hay una lectura, diríamos, detrás de esta imagen muy interesante y después esta iluminación nocturna, diríamos, muy cinematográfica, que seguramente está apoyada por flashes o por luces, ¿eh? No os penséis que esto es una fotografía documentalista por excelencia, que es un momento robado. Yo creo que aquí detrás hay un trabajo de concepto, de soledad, que este fotógrafo trabaja a través de la ficción, a través de la recreación de los espacios, ¿ok? Porque veo reflejos en la carretera que no son propios de la luz natural de la noche, sino que son propios de la utilización de luces externas, flashes, sensaciones, ¿ok? Con lo cual, a mí me gusta mucho mirar, no me gusta tanto el poder trabajar, porque detrás de una foto así hay un equipo muy grande de luces y de cosas que se han de trabajar, eh, pero admiro mucho a los fotógrafos que trabajan con esta estética, diríamos, realista, surrealista, ¿me entendéis? Un poco de ensueño, como decía. Fijaros otra vez esta imagen que preciosa, parece encuentros en la tercera fase, ¿no? Cuando viene el ovni aquel. Se pueden apreciar directamente sin mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo las fotos están cubiertas por otro humo, como vemos aquí, con una capa visual de belleza que oculta pues verdades, secretos, misterios, ¿no? Es verdad que este tipo de composiciones residen en las compulsiones de su autor y como dice aquí, los cuchicheos de su mente, ¿no? Recuerdos infantiles, eh, cosas un poco enigmas que resultan. Esto es un poco lo que os decía antes en el trabajo de un fotógrafo, las emociones. Em, Estas fotos son como cuentos emocionales del fotógrafo y nos las escenifica muy bien en este tipo de fotografía, ¿ok? En donde percibimos incluso a través de la postura del personaje, eh, la sensación de estar con una pareja, pero ella se siente sola, ¿no? Ujú. Ese punto, esa actitud también de estar con alguien, pero sentirse sola, en la atmósfera de la habitación, en el detalle de la luz azul que entra por la ventana. O sea, transmite soledad continuamente, incluso esta, ¿no? Es un tipo de, ya os digo, ¿no? Me recuerda mucho a un fotógrafo, se llama Leonardo Di Cosca, me parece, que, que trabaja exactamente ese tipo de escenas. Una fotografía americana, ¿ok? Muy de finales de los 90 principios de los años 2000 en el cual muchos fotógrafos americanos se van hacia ese realismo mágico, y entonces hay una tendencia de muchos fotógrafos que crean este tipo de fotografía. Es una fotografía muy utilizada, ¿vale? Muy ficcionada, pero que a veces quizás aquí en Europa no la tenemos muy valorada, a no ser que pues vayamos a ver exposiciones y la asimilemos bien, ¿no? Porque son recreación de situaciones, personajes que el fotógrafo busca y recrea estas sensaciones. Y sobre todo también son retratos con espacios muy abiertos. Cuando hablo un poco de cine, es esta sensación, ¿no? de que el encuadre
está muy bien posicionado, podrías disparar esto con un trípode perfectamente Ujú. y secuenciar o dirigir a los personajes la actitud, tú ponte allá en la cocina porque nos das esa profundidad de campo que busco, etcétera, etcétera, ¿no? Es la lámpara encendida en ese punto, la luz de la televisión que ilumina, diríamos, al personaje. Es muy interesante, es muy teatral, ¿ok? Para que lo entendáis. Ok, pasamos del segundo fotógrafo a un fotógrafo que conocí hace 2 meses en una clase que di sobre precisamente fotógrafos que buscaban una mirada diferente y pensar que estas fotografías os van a emocionar, ¿ok? Porque si venimos de una fotografía como el director aquel Kiarostami, ¿no? De finlandés, que todo es muy frío y todo muy apartado, ahora vamos a una fotografía mucho más emocional, pictórica y con un proyecto que a mí me fascina de este fotógrafo, Nick Tarpin, fotógrafo inglés de Londres, en donde este proyecto que vamos a ver ahora son personajes que van en un autobús en Londres y el proyecto nació pues cuando él iba con la cámara y iba a coger un transporte, un autobús en Londres y lo perdió y entonces se sentó en la parada de autobús y faltaba como media hora para que viniese ese autobús y se sentó y empezó a fotografiar a otros autobuses que pasaban, que no era el suyo, las caras de la gente viajando en el interior del autobús. Como muchos conocéis, algunos, Londres es una ciudad que llueve mucho y esta lluvia provoca estos cristales, diríamos, un poco húmedos, ¿vale? Y entonces a través de ahí veremos formas muy interesantes que desde un punto de vista siempre con un objetivo fijo, diríamos, hacia los personajes, consigue identificar y retratar la soledad asociada en la vida en ciudades, ¿no? Y entonces son personajes que podríamos ser nosotros, podría ser cualquier persona de raza, edad, niños. O sea, es muy interesante porque de un autobús va todo tipo de personajes, ¿no? Y vemos muchas acciones. Tardó, o sea, claro, el tipo este con esta historia pues lo petó y empezó a ganar muchos premios, pero bueno, él se pasó como 2 o 3 años fotografiando esta historia. Dice que tiraba miles de fotografías porque evidentemente estás en movimiento y o sea que es detrás de este trabajo no hay una fotografía casual como a veces podamos pensar, sino que hay muchísimos disparos y muchísimas fotos, ¿no? Eh, Después me voy a ir callando para que veáis un poco las imágenes, porque son todas, diríamos, desde el mismo punto de vista. Pero bueno, aquí estos cristales empañados por la humedad son un filtro. Ok, que es lo que os decía, aportan dramatismo, melancolía y son momentos congelados en la vida de cada persona. Fijaos también en la utilización del color, ¿ok? Son prácticamente cuadros muy pictóricos. Este reportaje por las luces podía haber sido en blanco y negro, pero nos aporta mucha magia. Fijaros qué interesante está. Eh, Ujú. bueno, toda la serie es brutal. Esto me hace pensar, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, que es a mí lo que me gusta hablar siempre es de la fotografía narrativa en su larga extensión, a veces los proyectos pueden nacer de situaciones como la de este hombre que pierdes un autobús y a partir de aquí ves una imagen y dices, wow. Eso es un poco lo que os decía antes, ¿no? El poder viajar solo, el estar solo, te hace percibir o concentrar en cosas que os apasionan, ¿ok? Pero que pasan por delante vuestro y que si estás acompañado, pues estás preocupado, si tienes el móvil también, estás mirando, pero si eres capaz de ver este tipo de imágenes, pues ostras, te sacas un proyecto
bonito, ganador, social, que explica muchísimas cosas, ¿no? Eh, y es tan solo el viaje de mucha gente de un lugar a otro y captando la esencia un poco y el momento de esos momentos de viaje. Y otra cosa interesante es que nadie sabe que está siendo fotografiado, es decir, ninguno de los personajes que estamos viendo se da cuenta de que hay un fotógrafo mirándolo y haciendo la imagen. Esto hay una ética o no, pero quiero decir, en este caso, en el reportaje le funciona muy bien porque él trabaja con un objetivo corto, con un gran zoom, diríamos, para poder trabajar estas imágenes, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Después, el problema viene cuando tiene que publicar las fotos y no sabe y ni tiene, diríamos, el mail ni el Instagram de nadie de estos personajes. Son totalmente anónimos, ¿no? Pero bueno, en sí el poder capturarlos en esta frescura, fijaros, es que es un no parar, diríamos, de volúmenes, de colores. em, no sé, después ya me diréis qué os parecen, ¿eh? Pero es una barbaridad a nivel. Fantásticas, ¿Perdona? que son fantásticas. Sí, 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 no, no, es un trabajo fantástico. Nick Turpin, recordarlo, Mm. porque, bueno, vale la pena y seguro un poco que se ha expuesto en varios lugares. Después lo podemos buscar más, pero sencillamente es genial. Aparte de capturar también la esencia de británica, diríamos, ¿ok? De todos los personajes, tal como van vestidos. Eh, Fijaros un poco por ejemplo, aquí en España, en invierno todos vamos vestidos muy oscuros, ¿no? En países del norte la gente viste con más color y se ve en muchas fotografías, por ejemplo, en esta, ¿no? Donde el lila predomina. Eh, y es interesante también. Bueno, esta serie, bueno, la voy pasando así en rápido, pues porque también es como una película, ¿no? El hecho de verlas otra vez así. Hemos empezado por aquí, ¿vale? Y se llama La soledad de todos nosotros. Eh, ya lo tendréis en la cabeza, pero como proyecto es muy interesante, ¿no? Ver otra mirada. Dejamos a este autor y nos vamos otra vez diríamos que viajamos a fotografías del pasado, fotografías analógicas. Como os he dicho, he intentado hacer una selección de miradas diferentes en donde cada fotógrafo pues, va enseñando su relación con la soledad. Aquí se llama diálogos con la soledad, ¿no? Y el fotógrafo se mete, diríamos, ya en el retrato o en las facciones de personajes que nos transmiten soledad, ¿no? Es fotógrafo norteamericano que destaca por retratar la sociedad norteamericana de posguerra, con lo cual ya nos está situando, diríamos, en un contexto social de posguerra, en donde había poca comida, y entonces, desde una mirada mucho más humanista y poética, pues hay un sentido de alineación, de soledad inherente a la sociedad moderna, ¿no? Y a mí estos fotógrafos americanos de posguerra siempre me han atraído mucho, porque tienen un toque documental y sobre todo humanista, ¿no? Fijaros las pintadas de atrás que pone no a la guerra, que son los que nos contextualizan a esta mujer de color en una calle de Chicago, de Nueva York, por ahí, ¿no? Pero que como lleva incluso el periódico agarrado a la mano, el vestido, pero sí que nos da una sensación también de soledad, de aislamiento, de vulnerabilidad también, que sobre todo en Norteamérica, en esa época, después de la guerra de Vietnam, había esta sensación, ¿no? de soledad. Son retratos de personajes anónimos, ¿no? En donde prácticamente destacan por la fragilidad. Eh, Nunca diríais que esta fotografía es una fotografía solitaria,
pero cuando te metes en la mente del sujeto fotografiado, sí que nos transmite una sensación de soledad, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos después. Estas imágenes formaron parte de un libro que se llama Diálogos con la Soledad, editado en el año 65, ¿no? O sea, imagínate, que ha quedado, diríamos, como la obra cumbre de su carrera. Este es un poco el último retrato que os enseño de él, en donde percibimos perfectamente preocupación, soledad, no sé, nos dan muchos inputs, ¿no? Este tipo de fotografías. Muy bien. Y un poco, como os he dicho, quería haceros un poco un retrato mío de fotografías, porque si hay algo que también fotografío es la parte humanista y como sé bueno, hoy no está Xavi, pero siempre le gustaba que acabase las conferencias con un poco de fotografías mías, pues he intentado haceros un poco un resumen de fotografías mías que me ha ido muy bien para esta charla porque un poco lo que os he dicho que podríais hacer vosotros mismos, ¿no? A lo mejor hacer una carpeta vuestra de vuestro archivo y ir volcando una tarde que no sepáis qué hacer, de estas de calor, que dices, "Ostras, ¿qué hago?". Pues buscar esas fotos que os transmitan soledad y las volcáis en una carpeta de vuestro ordenador y quizás ahí os dais cuenta un poco de la cantidad de fotos que os transmiten soledad. Esto es lo que he hecho yo para vosotros hoy y que lo comparto con mucho gusto con vosotros, ¿no? Son reportajes de diferentes historias que he hecho, o sea, algunos ya la conocéis, porque son fotografías de familias gitanas bajo un puente en el año 95 en donde tenía que expresar la soledad, evidentemente, y el frío de estas familias, ¿no? Entonces, eh, estuve 8 meses conviviendo con estas familias y la fotografía como denuncia hizo su efecto porque gracias a estas imágenes que estáis viendo, estas familias lograron casas de ubicación social, ¿ok? De protección social y entonces ubicamos, diríamos, gracias a la fotografía a 8 familias, para que me entendáis. Pero bueno, entre esos 8 meses fotografié la soledad de esta gente y tengo un montón, entonces he ido variando, ¿vale? No os he querido agobiar mucho. También he viajado por el sur de África, esto concretamente es en Madagascar, en donde hacía un reportaje sobre las mujeres violadas que vivían en la calle para una ONG que se llama Yamuna. Y entonces muchas de las fotografías tenían que transmitir eso, la soledad de la mujer en la calle y cómo sobrevivía, ¿no? Y en este contexto, pues tenemos esos niños detrás que entre que están jugando, entre que me están mirando, acompañan a esta mujer solitaria en medio Son fotos analógicas, ¿ok? Para que lo sepáis, hechas con Hasselblad en color, eh, y por eso tienen este punto muy, muy pictórico. Eh, estos son dos hermanos que estaban en la calle y los recogimos para llevarlos a la ONG y ella pues se cuidaba constantemente de su hermano. ¿Ok? Entonces siempre la estaba intentando que no estuviese solo, que estuviese abrazado, que estuviese acompañado. Fijaros, aquí la luz hace un efecto muy importante. Sin esta luz contextualizada con este claro oscuro, pues la foto tiene un contexto diferente. Ella es Taima también, es una mujer también que había estado abusada y estaba viviendo ahí y hice un seguimiento constante de ella. Bueno, el otro día vi esta foto y me transmitió la soledad un poco en la cual ella vivía constantemente y no sé, quizás es la mirada, quizás es esa sensación que me dio, que os la he puesto hoy, ¿no? Pero la soledad del hombre que vive en la calle. eh, en Madagascar también, o la soledad del sueño también podría ser, ¿no?
Después los pies de foto los podemos ir colocando cada uno a nuestra manera. Esto ya es en la India, es también retratos de mujeres que han sido abusadas y que viven en absoluta soledad también. Siempre buscando esa luz, ¿eh? Fijaros que siempre hay una luz muy pictórica en todas las fotos que os estoy enseñando y imagino que este efecto de la luz es el que transmite también el efecto soledad. Esto es una historia que hice en Senegal sobre las madres que han perdido hijos intentando atravesar bueno, el mar, ¿ok? Y entonces son madres que se iban cada día al mismo punto delante de la playa para ver si volvían. Y entonces iba pasando el tiempo y bueno, nunca volvían muchos de ellos, ¿no? Y entonces pues tuve que hacer un poco también un reportaje sobre estas mujeres. Y fijaros cómo la fotografía empieza en la mano de ella, ¿ok? Y fijaros cómo va viajando hasta su cara y después hace un círculo alrededor de las manos que aparecen delante de ella. Tenemos una, dos, tres, cuatro manos, ¿ok? Perfectamente alineadas, ¿no? Y que hacen como una composición. Si añadimos, pues, esos dos niños detrás, de rojo y verde, diríamos, o amarillo, que llenan el encuadre, pues hacen una foto, diríamos, perfecta, pero si nos fijamos en su expresión, ella está totalmente absorta de todo lo que pasa detrás o alrededor de ella, ¿no? Con lo cual, es justamente eso, esto lo que yo quería transmitir, la soledad de esta mujer. Esto es en Nairobi, en África, un hombre que está ciego y que intenta un poco con el ruido del cazo, pues que la gente esté por él y le tire dinero. Y lo quise hacer sin personas. Era un momento que pasaba mucha gente en la calle, pero me interesaba aislarlo de todo lo que había al lado y que solo se viésemos un poco su sombra y la soledad del hombre, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo siempre estaba solo. Empezaba a las 7 de la mañana, se iba a las 9 de la noche. Esto es de un reportaje sobre el cáncer eh, y eh, a través del espejo o de los reflejos, perdonad, pues, pues tenía que, bueno, esto es un trabajo que me dieron sobre el ICO, supongo que ya conocéis, el ICO son los que se encargan un poco de gestionar todos los hospitales de cáncer en Cataluña, pues me pidieron que trabajase para ellos un año fotografiando todos los pasos que tiene el cáncer desde que te lo detectan hasta el final. ¿Ok? Diríamos que esta era el último paso un poco que yo tenía que fotografiar y me daba mucho corte el enfocar la cámara hacia el personaje y entonces, pues por mucha suerte me giré y vi que el personaje estaba reflejado en los cristales, ¿no? Y entonces hice este juego de reflejos en donde vemos el mar, vemos Madalona y vemos la cama de este hombre ahí, ¿no? Entonces la foto diríamos que no fue tan agresiva ni para él ni para mí. Y es un recurso un poco que buscamos, ¿no? O buscáis los fotógrafos para transmitir. Y sí que está llena de cosas, pero vemos, no sé, transmite mucho la soledad, porque diríamos que estaba a horas o a un día un poco de que ya no estuviese, ¿no? Entonces son fotos duras. Como esta imagen, ¿no? Que también del mismo reportaje, en donde está el enfermero, que es el que acompaña cada día a hacer ejercicios a este hombre que está en silla de ruedas, y los dos nos transmiten una soledad brutal, pues cada uno a su aire, ¿no? Pero uno es el cansancio, el otro mira por la ventana, y no está manipulada esta foto. Fue un momento en el cual eh, esperábamos el ascensor que subiese y el cuidador pues gira, diríamos, la silla hacia la luz para que el hombre pueda ver un poco pues el paisaje o lo que pasa afuera, ¿no? O sea, son momentos así captados rápidos, instantáneos. Esta foto la hice en Argentina durante el Corralito, que también pues fui a hacer un proyecto sobre el trueque, o sea,
a través del corralito, pues nacieron sistemas, diríamos, de sobrevivir a través del intercambio, ¿me entendéis? Y entonces me encontré en una ciudad como Buenos Aires, que todo el mundo sabemos que es súper activa y súper cosmopolita y alegre. Me encontré una Buenos Aires pues como la que estáis viendo ahora, triste, gris, solitaria en todos los aspectos y en donde sin avisar tenemos aquí un padre o una niña, ¿sabes? Pues pasando la tarde y dando de comer a las palomas, ¿no? Esta foto, pues, no es que sea una gran foto a nivel de composición ni nada, pero sí que transmite una sensación de ciudad solitaria, ¿ok? También he hecho, bueno, esto es cuando yo vivía en Nueva York, que me dediqué un poco a hacer un reportaje sobre los homeless que vivían y dormían en el río Hudson. Y esta mujer siempre estaba ahí. Yo, no, yo ahora que la veo quizás no me transmite tanta soledad como yo pensaba. O sea, el personaje en sí, pero no. Ahora la veo otra vez y creo que he fallado aquí en la posición. La soledad de los músicos que tocan en el metro, esta seguramente la habéis visto muchas veces. Y, y el darle ese ligero movimiento al metro y el saxofonista girarse y no darse cuenta de que estoy ahí, pues no sé, hacer una foto también, también curiosa. Y después ya creo que esta es la última. Esto es los campos de refugiados de Calais y Dunkerque, en donde esas playas tan deseadas por los refugiados no podían acceder y son playas solitarias, ¿no? Y es una foto que me transmitió mucho la soledad del refugiado, para no extenderme mucho en la historia. Disculpa, et puc fer una pregunta? Sí, sí, sí. A veure, jo voldria saber per què en les imatges de soledat i emotives així no surt la llum del dia, el sol? Perquè hi ha molta Mm. soledat quan hi ha sol. Vull dir, Tens raó, tens en raó. ple dia. Molta soledat. Tens molta raó, eh? No en veig, eh? No en veig. Sempre la soledat l'associen a foscor, a interiors. A interiors, és veritat, Sí. és veritat. De nit. I hi ha Mai de moltes, dia. tens molta raó que hi ha moltes imatges Sí. a vida diària, que Mm. ens anéssim a un Carrefour a posar un senyor El demanant cavalló. diners a plena llum del sol, tens raó, tens raó. Un Bueno, jo parc. he ficat una del... Espera't, aquesta, que aquí sí que hi ha una llum molt gran, però sí que és veritat Sí, que sí. tens raó. Que la soledat s'associa a moments de llums molt baixes. Però també pensa que també que això és una manera de fotografiar. Vull dir, hi ha fotògrafs que els agrada fotografiar amb llums altes i hi ha altres fotògrafs que els agrada fotografiar amb llums baixes, no? L'altre dia Mhm. jo anava pel carrer Urgell amb una amiga fotògrafa meva i ella em deia: ostres, tu, Jordi, sempre... Li vaig descriure un moment de la llum que tocava a Barcelona, que la feia molt taronja, i ella em deia: tu sempre buscant les llums baixes i ella em deia, en canvi jo sempre busco les llums altes, no? I són dues maneres de mirar. I vaig pensar, si és veritat, si tu sempre fas fotos de dia, sempre molt il·luminades, amb molt poques ombres, vull dir, amb molta llum, no? Però bueno, que a vegades són mirades del fotògraf també, que pot ser, eh? Vull dir, Vale, vale. és com... hi ha fotògrafs que els agrada veure les seves fotos molt més fosques i altres molt més clares, no? Hi ha gent que tendeix a revelar les fotografies més dramàtiques, on els negres són... I altres que els agrada pues, que siguin molt il·luminades i amb molts contrastos i molt saturades, no? També. I ja et dic, això són... A poc nosaltres, Mm. amb la mirada, anem aprenent a saber què ens agrada de la fotografia. I a vegades pot ser això, una fotografia pues, de 12 del matí, que a ningú li agrada, però hi ha molts fotògrafs que els agrada fer fotos en plena llum del dia i saben gestionar les llums, no? A mi em costa molt, personalment, però hi ha gent molt bona. Sí, tens raó. Vale, vale. Gracias. Bueno, sigo con un poco fotografías de campo de refugiados. Eh,
que me producen esta sensación un poco de soledad. Aquí, clar, aquí no puc dir-te que la llum era, perquè aquí a Dunkerque i a Calais, siguin les 12 del matí o siguin les 6 de la tarda, la llum era la mateixa. Sempre era una capa grisa de, de llum molt dramàtica, com pots veure en aquesta imatge, no? I que jo la portava. Mm. La soledad de son los primeros refugiados que llegan a Europa en 2015 y me hizo mucha gracia el contraste, ¿no? De las tiendas de campaña en un parque que en Barcelona podríamos decir que era como Urquinaona, bueno, como, no, perdón, como al lado de Paseo de San Juan, o, ¿sabes? Y aquí, justamente los refugiados se aposentaron, diríamos, delante de los edificios donde se movía más dinero en Europa, ¿no? Y entonces fotografiar este contraste de este hombre buscando en el móvil cómo gestionar su soledad quizás y detrás todo el mundo del dinero, pues bueno, era una foto que para abrir y para publicar en medios, pues funcionaba muy bien, ¿ok? Y se hizo mucho. O esta imagen del refugiado en un campo de concentración, hay de refugiados en Calais, perdón, buscaba la línea para poder enviar un SMS o mirar fotos, ¿no? O sea, el wifi. Y después, bueno, también he convivido mucho con los Masái. Y como sabéis, los masáis caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros y me hice un hartón de andar con ellos y había momentos que de repente para descansar se sentaban así y hice esta foto y me imaginé, diríamos, esta imagen, él haciéndola solo, pues 4 veces por semana, ¿me entendéis? Y me transmitía pues esta imagen de que para él debe ser soledad, pero para mí era brutal el poderla compartir con él. Y después le hice esta imagen final a él, delante del río Masai Mara, en donde él hay una punta, pues cada vez se sentaba y miraba el paisaje y dije, hostia, qué imagen de soledad, ¿no? Una imagen que os he rescatado a vosotros para hoy y para esta charla. Bueno, si no hi ha més cosetes, ho anem a deixar aquí. Us volia agrair tots la vostra assistència, sobretot, i que, bueno, que sense la vostra assistència doncs, aquestes xerrades no podrien ser. Aleshores, com més gent hi hagi, millor. I dir-vos que el pròxim trimestre també seguirem, que em sembla que la setmana que ve, dins del mateix programa, no de classes formatives, sinó de xerrades sobre fotògrafs, faig una xerrada sobre el moviment de la fotògrafa alemana, que es diu Bet, no sé quants, però que va fotografiar l'època de Hitler amb collage, un personatge superinteressant, eh, que el dimecres que ve estaré amb vosaltres i aquesta sí que serà l'última xerrada. Però d'aquestes formatives n'he seguit proposant i que, bueno, la temporada que ve estarem junts, o sigui que si no ens veiem la setmana que ve ens veiem el, a la tardor i que us vagi molt bé les vacances a tothom també. I que fem moltes Muy fotos solidàries, agradecido, no? muy agradecido, Moltes gràcies. Jordi. Gracias como siempre y hasta la semana que viene. Y eso Hasta la es, setmana nos que vemos. viene. Moltes gràcies, Jordi. Fins la A setmana vinent. vosaltres. A vosaltres. Bona tarda a tothom. Gràcies, Adéu. Jordi. Bona tarda.